Soy un pobre hombre con muchas debilidades e incoherencias. Uf, qué frase. Espera que sigue. Dice, sin determinación ni firmeza, y quizá por todo eso merezca que me dedique a mí mismo. Es que, leída en frío, destila una vulnerabilidad que desarma por completo. Totalmente. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que implica cuando rascamos un poco en la historia. A ver, es que rompe por completo la baraja de lo que solemos pensar. Porque normalmente cuando pensamos en la historia con mayúsculas, ¿no? En estas figuras que han dibujado las fronteras del mundo Ujú. o que han cimentado las bases de la sociedad, proyectamos una imagen casi mitológica. Claro, nos imaginamos estatuas de mármol. Exacto. Líderes con voluntades inquebrantables, genios con una visión clarísima de su destino. Pero la inmersión a fondo de hoy ofrece un giro de guión fascinante. Y tanto que lo es. Porque lo que plantean los documentos que vamos a analizar es que toda esa grandeza, toda esa necesidad compulsiva de conquistar el mundo exterior, Ya sea liderando ejércitos o movilizando masas. eso es, pues que en realidad podría ser el síntoma clínico de un inmenso y aterrador vacío interno. Y ese es el cambio de paradigma del que partimos hoy. Plantear que el motor de la historia humana, al menos en sus capítulos más convulsos, pues no ha sido la fortaleza. Ya. Ha sido la fragilidad más absoluta. La ausencia total de lo que en psicología y en filosofía se llama dominio propio o arquitectura interior. Es decir, que quien no puede gobernarse a sí mismo siente el impulso irrefrenable de gobernar a los demás. Justo. Y es una óptica que, bueno, le da la vuelta a todo. Nos obliga a mirar el pasado con unas gafas completamente distintas. Y yo diría que también nuestras propias ansiedades modernas, ¿eh? Totalmente. Pero, a ver, para desenredar esto creo que hay que entender primero cómo funciona la mecánica de ese vacío interno. Vale, sí. Porque vivimos en una paradoja constante. Estamos en la era de mayor avance tecnológico, tenemos acceso a infinitas herramientas de autoconocimiento, terapias, de todo. Sí, sí, nunca hemos tenido tanta información. Y, sin embargo, parece haber una epidemia generalizada de incapacidad para sostener el propio peso emocional. Es que la mecánica de ese vacío es implacable, ¿no? La mente humana aborrece el espacio en blanco. Lo detesta. Cuando falta una estructura interna sólida, digamos un propósito claro, o la simple habilidad de tolerar la frustración o el silencio, Ahí se genera una angustia profunda. claro, un cráter. Y la psique exige que ese cráter se llene de forma inmediata. Y según los textos, solo hay dos caminos, hacia adentro o hacia afuera. Y claro, el camino hacia adentro es un campo de minas. Uf, ya te digo. Implica sentarse a solas, mirar las propias sombras, asumir las carencias y construir, ladrillo a ladrillo, una identidad. Y eso cuesta tiempo, frustra y sobre todo duele. Por eso, la inmensa mayoría de la gente, y como veremos hoy, de las grandes figuras históricas, pues eligen la vía de escape. Llenar el vacío hacia afuera. Exacto, es el atajo. Buscan adherirse a fuerzas externas que les prometan una identidad prefabricada, sin tener que pagar el peaje del esfuerzo interno. Y el refugio por excelencia para quien no puede sostenerse a sí mismo, ¿cuál es? La masa. La masa, claro. A ver, se me ocurre una analogía. Es como si construyes un rascacielos inmenso de cristal y acero, pero te saltas los cimientos. Mal asunto. Claro, al primer golpe de viento se viene abajo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de supervivencia de este edificio? Apoyarse en los de al lado. Eso es. Empezar a apoyarse compulsivamente en los edificios vecinos para no derrumbarse. Y esos edificios vecinos son la masa, las ideologías radicales, el ruido colectivo. Me gusta mucho esa metáfora del rascacielos. Pero ojo, yo le añadiría un matiz un poco más oscuro. A ver, Esos edificios vecinos no son soportes pasivos. La masa te absorbe. ya, te anula. Exacto. Lo verdaderamente peligroso de disolverse en la masa es que anula la necesidad de responsabilidad personal. No te exige coherencia, ni ética, ni reflexión. Solo exige obediencia emocional ciega. Justo. Al fundirse con el grupo, el individuo consigue una especie de fuerza bruta sin tener que desarrollar ni un gramo de disciplina propia. Y aquí llegamos al concepto clave que vertebra toda esta dinámica, que es la determinación. Ah, sí, esto es interesantísimo. Es fascinante cómo solemos malinterpretar esta palabra, ¿verdad? Coloquialmente pensamos que alguien con determinación es alguien que empuja hacia adelante pase lo que pase. Sí, una fuerza imparable. Exacto.
Pero el origen del concepto apunta justo a lo contrario. Tener determinación es fundamentalmente la capacidad de poner límites. Y literalmente, o sea, la etimología viene del latín determini. De los términos. Claro, de las fronteras, los hitos que marcaban los límites de un terreno. Así que tener determinación es saber delimitar, poner una frontera a tus propios impulsos, a las presiones de la masa. Es en esencia la capacidad de decir que no. Lo cual nos deja una premisa aplastante. Quien no sabe poner límites a su propio caos interno, Quien no sabe decirle que no a sus monstruos, exacto, se convierte en un corcho en medio del océano. Es presa fácil de cualquier sombra colectiva. y esta incapacidad curiosamente tiene una manifestación clarísima en la cúspide del poder. En la historia militar, sobre todo. Pasamos de la masa a los grandes líderes. Sí, porque si el individuo corriente busca a la masa, el individuo con un ego desmedido y ejércitos a su disposición, lo que busca es el mapa entero. Borrar las fronteras físicas porque no soporta las suyas propias. Eso es, y ahí entran figuras intocables como Alejandro Magno o Julio César. Madre mía, Alejandro Magno. Siempre nos han vendido que su sed de conquista era el epítome de la ambición pura, del éxito. No. Claro, el héroe indomable. Pero si pasa su biografía por este tamiz psicológico, la imagen se resquebraja. Piensa en la famosísima escena de Alejandro llorando desconsoladamente porque, y cito, no le quedaban más mundos que conquistar. Es que esa anécdota es oro puro para este análisis. Porque, a ver, no era la frustración de un estratega brillante. Era el pánico de un hombre que de repente se quedaba sin distracciones. Uf, claro. Si ya controlas el mundo entero, el ruido exterior termina, y ese silencio te obliga a mirar hacia adentro. Para Alejandro, detenerse era asomarse a su propio abismo personal. O sea, que su conquista no era una marcha triunfal, era una huida hacia adelante montado a caballo. Literalmente. Y encima, su biografía está plagada de una volubilidad emocional brutal. Sí, hay un episodio tremebundo. Una noche, durante una borrachera monumental, Alejandro asesina a su mejor amigo, a Clito el Negro, atravesándolo con una lanza. Tela. Y todo simplemente porque le llevó la contraria en una discusión. Pero lo fuerte viene después, porque el bajón es tan profundo, el remordimiento lo paraliza de tal manera que sus guardias tienen que vigilarlo días enteros para que no se quite la vida. Es que eso no encaja para nada con la idea de un líder determinado, dueño de sí mismo. Para nada. Es un niño con un poder infinito atrapado en una rabieta de proporciones continentales. No sabía dónde terminaba su ego y dónde empezaba el mundo objetivo. Y esa misma carencia, calcada, la vemos en Julio César. Ah, sí, el famoso episodio frente a la estatua de Alejandro, precisamente. Exacto. César, siendo ya un hombre adulto, un líder, ve la estatua de Alejandra en la península ibérica y se echa a llorar. Y la narrativa tradicional nos pide que interpretemos esto como la chispa de la genialidad, ¿no? Claro. La ambición desatada al ver que Alejandro, a su edad, había dominado medio mundo y él aún no había hecho nada tan grande. Pero, a ver, analizándolo bajo esta lupa de la fragilidad interna, esto huele a un monumental complejo de inferioridad. Sí, total. Es decir, siempre nos han enseñado que llorar ante una estatua es el éxito, porque según este texto es un ego tan frágil que necesita compararse con un cadáver de hace 3 siglos para medir su propio valor. Es que el mecanismo psicológico ahí no es la admiración que te inspira a ser mejor, es envidia corrosiva, una sensación patológica de insuficiencia. ¡Qué fuerte! Si César hubiera tenido verdadera arquitectura interior, su valía no habría dependido de rebasar la marca histórica de otro tío. Su necesidad de validación era 100% externa. Era intentar llenar un vaso sin fondo echándole naciones enteras. Justo. Su tragedia era su incapacidad absoluta para doblegar su propia necesidad de aplauso. Pero a ver, esta incapacidad para detenerse frente al mapa nos lleva directamente a otro terreno, porque no hace falta un ejército para intentar controlar el mundo entero. Ah, no. A veces basta con una pluma. Exacto. Una pluma, mucho tiempo libre y un ego fracturado. Pasamos de la conquista física a la conquista ideológica, a los constructores de sistemas intelectuales. Y aquí asoman gigantes como Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Y ojo, aquí hay que hacer una pausa obligatoria. Sí, importante aclararlo. Para quienes nos escuchan, queremos dejar súper claro que aquí no estamos juzgando las corrientes políticas o filosóficas en sí mismas, ni a favor ni en contra. Cero política. Luto de sus vidas personales. Que es fascinante, porque el contraste es casi cómico si no fuera trágico. Pensemos en Marx, por ejemplo. A ver.
Un cerebro capaz de diseccionar las dinámicas del capital global, de teorizar sobre la estructura macroeconómica de toda la humanidad. Y sin embargo, en la intimidad de su vida, era un hombre absolutamente incapaz de administrar las cuentas de su propia casa. Es tremendo. Vivía asfixiado por las deudas, en precariedad crónica y dependiendo sistemáticamente del dinero y la paciencia de su amigo Friedrich Engels para pagar el alquiler, Es un caso del libro de lo que en psicología se llama intelectualización. como mecanismo de defensa, ¿no? Claro, ante la ansiedad abrumadora que le daba no poder sostener el orden en su vida doméstica o financiera, su mente proyecta esa necesidad de orden hacia el exterior, Ya, a lo grande. a lo bestia. Diseñó un sistema global, perfecto, teórico, donde los fallos no son suyos personales, sino que son sistémicos. Se intenta estructurar la historia entera porque estructurar la factura del pan te resulta insoportable. Es que es tal cual. Viendo esta desconexión, es fascinante que las teorías más gigantescas sobre cómo organizar el mundo provengan de individuos cuya estructura cotidiana colapsaba bajo su propio peso. Y el caso de Nietzsche es, si cabe, más descorazonador. Sí, la figura de Nietzsche es muy dura. El hombre que acuña el concepto del superhombre, la encarnación de la voluntad de poder inquebrantable. El que pisa las ruinas de la moral tradicional. Ese mismo. Pues en la realidad clínica y diaria era un ser humano extraordinariamente frágil. Quebradizo, diría yo. Sí, torturado por migrañas incapacitantes, vómitos crónicos y una soledad relacional aplastante. ¿Y su final? Su colapso mental final en Turín, cuando se abraza llorando al cuello de un caballo que estaba siendo maltratado en la calle. Esa no es la imagen de la voluntad de poder. No, claro que no. Es el estallido definitivo de una mente que ya no podía soportar el peso de su propia vulnerabilidad. Esas grandes obras magnas suenan entonces a gritos de auxilio, ¿no crees? Totalmente compensatorios. Cuando la realidad física de tu vida te aplasta, te refugias en el mundo de las ideas, donde puedes ser un dios intocable. Ya, pero claro, la historia nos enseña que cuando este vacío interior, esta falta de límites propios, se cruza con el poder absoluto y con tecnologías destructivas reales. Ahí llegamos al punto más oscuro de la historia. Exacto. Cruzamos la línea hacia el horror absoluto. El análisis no rehúye este punto y aborda la figura de Adolf Hitler como el ejemplo más radical de esta falta de firmeza. Es el paroxismo de la falta de dominio propio. Y de nuevo, enfocándonos estrictamente en la arquitectura psicológica de la que hablan las fuentes. Sí. Piensa en la maquinaria de propaganda nazi. Invirtió recursos incalculables en construir el mito de la voluntad de hierro, el líder ascético de acero, guiado por una disciplina espartana. Pero los registros históricos nos muestran el negativo exacto de esa foto, ¿eh? Era pura fachada, cartón piedra. Porque mientras el discurso público exigía pureza y disciplina fanática, en la realidad del búnker, la biología de Hitler estaba sostenida con alfileres. Dependía obsesiva y diariamente de unos cócteles químicos tremendos. Los que le inyectaba su médico personal, Deodor Morell. Exactamente. Hablamos de anfetaminas, opiáceos, esteroides. Era un cuerpo y una mente que no podían funcionar ni tomar decisiones sin una alteración química constante. Y las anfetaminas en particular son súper reveladoras aquí. ¿Qué hace esa química en el cerebro? Bloquea los receptores de la fatiga, anula la duda y silencia esa voz interna que te dice para. Volvemos a la etimología de la determinación. A los límites, exacto. Si la maldad absoluta tiene una definición psicológica en este texto, es la incapacidad patológica para establecer un límite a la destrucción. Hitler no se gobernaba a sí mismo. Huía hacia adelante. Huía de su propio pánico a una velocidad suicida, usando la química para anestesiar la angustia. Uf, da verdaderos escalofríos pensarlo así. Porque, fíjate, la idea generalizada es que los peores horrores de la humanidad no nacen. O sea, siempre pensamos que nacen de una fortaleza maligna impenetrable, como villanos de ajedrez. Mentes maestras, ¿no? Eso es, pero la realidad histórica parece ser que nacen de una debilidad patológica y desbordada, gente que está aterrorizada de su propio silencio interno y que intenta tapar su hemorragia quemando el mundo exterior. Literalmente gente que no sabe pisar el freno. Esa es la macabra conclusión de los ejemplos históricos. Si estas figuras hubieran afrontado su angustia y construido su arquitectura interna, el mundo se habría ahorrado montañas de cadáveres. La falta de dominio propio engendra destrucción externa. Tal cual. Bueno, tras este descenso a los infiernos, me parece vital la forma en que el texto nos devuelve a la superficie, ¿no? Nos pone frente al espejo del presente y de la solución propuesta. El famoso antídoto. El dominio propio, sí.
que conviene despejar un mito, ¿eh? Tener dominio propio no es convertirse en un bloque de hielo sin emociones, ni reprimir lo que uno siente. Al revés, la represión es solo otro mecanismo del miedo. La verdadera arquitectura interior es la capacidad de sostener tu propio peso existencial. Sostenerse sin apoyarse en los edificios de al lado. Exacto. Es saber quién eres cuando nadie te mira, cuando no tienes a una masa que te aplauda. Es encontrar tu anclaje dentro. O sea que un individuo con dominio propio no necesita destruir, ni pertenecer a un ejército fanático, ni tener un enemigo al que odiar para sentirse protegido o valioso. No siente la urgencia de disolverse en la polarización. Suena liberador, la verdad, pero a la vez, seamos realistas, suena casi imposible hoy en día. Es doblemente difícil ahora sí. El ecosistema en el que nos movemos parece diseñado algorítmicamente para dinamitar la introspección. Totalmente. Las formas modernas de huir son mucho más sutiles. Vivimos bañados en un ruido algorítmico incesante. Es una adicción a la velocidad. Es que nos han diseñado un entorno digital que funciona como una tragaperras de dopamina. Te ofrece causas a las que adherirte en segundos, identidades prefabricadas que te pones como una camiseta y distracciones infinitas a un golpe de pulgar. Es el refugio perfecto para no tener que estar 5 minutos en silencio en la sala de espera del dentista. Es que el terror a la introspección es palpable. En este mundo, construir esa arquitectura del silencio parece casi un acto de rebeldía. Porque el silencio obliga a mirar los cimientos del rascacielos. Y si no hay cimientos, asomarse da mucho vértigo. Ya te digo. Por eso, la conclusión del texto es que la mayor contribución al mundo es construirse a uno mismo. Porque un individuo firme es un muro contra la barbarie. El verdadero poder no es dominar el mundo. Es dominarse a uno mismo. Y encontrar por fin ese placer armonioso que a los grandes conquistadores siempre se les escapó, porque no sabían dónde detenerse. Saber decir hasta aquí es brutal. En definitiva, esta inmersión nos ha trazado una línea directísima entre el individuo y la historia. Nos ha demostrado cómo la historia está llena de pobres hombres que intentaron compensar su falta de cimientos conquistando territorios, dictando ideologías o destruyendo sociedades. Niños asustados corriendo en la oscuridad. Arrasando con todo para no frenar, y cómo la verdadera firmeza, al final, reside en el silencio del autoconocimiento. Ese es el mejor blindaje. Pues sí, un muro frente al ruido. Y bueno, para dejar a nuestra audiencia con un concepto resonando en la cabeza, una pequeña vuelta de tuerca a todo esto. A ver, Hemos visto cómo esa urgencia de expandirse sin límites y de controlarlo todo era el síntoma claro de un vacío existencial inmenso. Sabiendo esto, cabría preguntarse sobre nuestras propias neurosis actuales. Piensa en nuestra obsesión cultural por la productividad extrema, en esa filosofía corporativa del crecimiento trimestral infinito que todos sabemos que es insostenible. O incluso, y esto da bastante que pensar, Dime. en la carrera tecnológica desenfrenada por crear inteligencias artificiales cada vez más poderosas que lo abarquen y lo gestionen absolutamente todo. ¿No son, en el fondo, la misma dinámica? Es una buena pregunta. Quizá toda esta hiperaceleración moderna sea simplemente la enésima huida hacia adelante, ¿no? La forma más sofisticada que hemos inventado para intentar conquistar el mundo, pura y simplemente porque nos aterra la idea de sentarnos a solas en una habitación vacía. Desde luego, es para pensarlo la próxima vez que sintamos la urgencia de no detenernos nunca. Ojalá encontremos el coraje para parar y mirar los cimientos. Ha sido un placer. Hasta la próxima inversión.